Un cordial saludo. Este video es para presentar la reflexión sobre el libro Ética para Amador y quisiera comenzarlo por dar una breve introducción sobre cómo empieza este libro. Es un padre que quiere comentar a su hijo cómo sería la ética. Cómo se da la ética o cómo se vivencia pues la vida en el transcurso pues de la vida, pero él considera que hablarlo con el hijo es algo aburrido y algo que al hijo, que es un joven, no le gustaría como mucho escuchar. Así que él prefiere hacer un libro que él pueda leer cuantas veces quiera y las veces que sea necesario para él entender cómo funciona pues la vida, la ética y qué es este cuento de la ética. La reflexión la voy a hacer a partir de unas frases que pude sacar del libro y también que pude como deducir pues como de este. La primera es el arte de vivir bien. Me parece pues que es una frase que va muy encaminada a la ética y era algo que hablaba mucho el autor, que la ética realmente es un camino para buscar como esa asertividad de estar bien en el aquí y disfrutar pues el ahora. Que vivir bien es como uno de los propósitos que deberíamos de tener para construir una buena ética. La otra es actuar de manera consciente y reflexiva. Esa es otra frase que se menciona y es el hecho de saber cómo hago las cosas, que obviamente la ética es algo muy individual, pero que realmente va a afectar a un colectivo. Entonces, si yo no actúo de manera asertiva y reflexionando qué es lo que hago, realmente podré estar atentando hasta conmigo mismo en mis decisiones y en lo que pueda suceder en mi vida. Entonces, también como pensar en uno mismo y en el otro al hacer esa reflexión constante de los actos que yo estoy haciendo. Otra de las frases es aprender a vivir de manera acertada. Esa va muy encaminada a la pasada y es realmente qué es lo que quiero. Pensarla bien, entrar a decidir realmente qué es acertado para mi vida, qué es lo que pienso yo respecto a mis actos, mis acciones, mis decisiones en frente a lo que voy a hacer, lo que voy a desempeñar o hasta un simple acto que pueda cometer en el mismo instante. Otra de las frases es los deseos y las metas, que también va muy ligado. Entonces, él comentaba que la ética va muy encaminada a eso, a mis deseos y a mis metas. Entonces, yo, como pues teniendo como una ética de libertad, voy a tener unos deseos y unas metas y voy a actuar ante ellas. Pero dice también que es teniendo en cuenta el otro. O sea, si yo voy a cumplir algo que realmente sea muy beneficioso para mí, pero que no afecte al otro, mientras desarrollo como ese proceso. Y ahora pues como las metas que son un poquito más cercanas, hacerlas como, o sea, muy partícipes de mis cosas, de mis acciones, siempre tenerlas en cuenta porque es un motivo para actuar éticamente. Otra de las frases es vivir lo mejor posible. Esta frase me resalta mucho que en una parte del libro él hablaba como de tener ética para ser felices. Entonces, que no era el hecho de convertir la ética en religión ni en una moralidad, que es donde entra pues a buscar como cuestiones más sociales, sino realmente buscar qué me hace feliz sin perjudicar al otro. Entonces, realmente hacer cosas que a uno lo lleven a buscar una vida mejor, a vivir mejor, a seguir inspirándose, a seguir como motivándose a continuar, a caminarse en la vida. Y también era algo que él decía que era como una forma de vivir, o sea, de quedarse aquí en el mundo para pues no terminar como rindiéndose y sin deseos ni metas. Otra de las frases es constante reflexión.
Para mí esta fue muy importante y fue muy impactante por el hecho de que él decía que también hay que aprender de los errores. Entonces, que toda persona no era perfecta, pero que aún así en este libro se consideraba pues que si uno cometía un error era para remendarlo. Y estar en una constante reflexión es eso, o sea, estar dispuesto al cambio, a mejorar y a buscar siempre una vida mejor, una vida más feliz. Entonces era, pues para mí fue muy importante porque pues él decía que nadie pues podía ser como perfecto, pero que uno sí tenía que aprender de esos pequeños errores. Entonces uno debía interiorizar sus acciones, todo lo que podía hacer y realmente aprender y evolucionar como de esos errores, pues que hay que aprender a vivir con la adversidad, pero que realmente la oportunidad que teníamos era eso, estar siempre en una constante reflexión para estar en un constante cambio y avanzar, o sea, no quedarnos estancados. Y por último, es un intento racional. Esa la ligué mucho con la pasada porque es el hecho de pensar muy bien las cosas. O sea, no actuar por actuar y decir que esto para mí está éticamente correcto, no. Es realmente utilizar la razón del por qué, tener en cuenta qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y qué puedo aprender o qué puedo rescatar de pronto lo malo que hice. Y realmente tener en cuenta el bienestar de todos, primero el mío y luego el de los otros, porque es como lo que él decía. En una ética nosotros tenemos la libertad de elección y podemos construir como nuestras propias reglas, pero que esas reglas no podían salirse como de algo que agrediera al otro. Entonces eso es pensar muy racionalmente en cómo actúo y cómo dirijo mis palabras. Entonces, esa me parece también demasiado importante porque es que no puedo dejar de pensar en el otro, aunque me tenga que tener mucho en cuenta a mí y no me pueda descuidar a mí. Entonces, considero que es un tema bastante difícil que ahora en día en lo educativo debemos de tomar, porque pensamos que la ética es algo que simplemente yo hago y si para mí es correcto, está correcto, pero no pensamos racionalmente, no nos damos cuenta de nuestros propios errores y nos gana el egocentrismo de pensar que nosotros somos lo único en el mundo y que no necesitamos al otro para seguir avanzando, cuando realmente eso no es cierto. Tenemos que llevar un equilibrio entre la individualidad y lo social. Muchas gracias. Es pues como mi corta reflexión que pude hacer del libro de Ética para Amador. Fue muy interesante, un libro que lo ayuda a reflexionar mucho a uno y más teniendo en cuenta que es como una educación que le da el padre a su hijo. Gracias.